Bien, buenos días. Entonces damos inicio a la sesión de Grupo O1, Electricidad y Electrónica Básica, noviembre 9, segundo semestre del 2020. Y el viernes habíamos concluido con este tipo de propuesta. No sé si tengan algún tipo de preguntas antes de seccionarlos de forma automática. Es importante que tengan en consideración que cuando se trabaja en secciones, debe aceptar el envío a la sección para poder participar. Si no, se va a quedar ahí en sala esperando algún tipo de activación, y la activación la tiene que hacer cada quien en el momento que corresponde. No sé, me dirán si necesitan alguna claridad con relación al ejercicio propuesto, o si es claro que debemos tratar de utilizar las 3 baterías para visualizar a cuáles de los 6 elementos se les puede entregar energía. Eso de forma inicial, uno a uno, si es posible. Y si no, ¿cuáles serían las combinaciones de las baterías para alimentar a las bombillas? Entonces, los escucho un instante si es necesario, si hay algún tipo de preguntas. O si no, los envío a trabajar en sección. Son las 6:10 de la mañana. Retornaríamos 6:30 o antes para tratar de, en conjunto, socializar la información del resultado que obtienen de las combinaciones. ¿Algún comentario, jóvenes? Ok, entonces hagámoslo como corresponde. Los grupos quedan de 2 y de 3 de acuerdo a la cantidad de estudiantes que hay. Déjenme yo hago aquí un ajuste. Para que todos los grupos queden más o menos equilibrados. Bien. ¿Listo? Me cuentan entonces. Para los 2 estudiantes que acabaron de ingresar, vamos a trabajar en secciones para solucionar un poco la alternativa eh, de lo que se propuso el viernes, que era un poco asignar a las baterías que estaban, con la capacidad en que estaban, asignarle cuál es su uso en los diferentes, la diferente disposición de bombillas que habían ahí. La pantalla lo muestra. Es tratar de hacer funcionar los bombillos con el juego de baterías, en primera instancia uno a uno y luego
hacer combinatorias, serie o paralelo, dependiendo de los requerimientos, para satisfacer un poco las exigencias de la carga. Los voy a dividir para que participen en los grupos. ¿Listo? Recuerdo a los estudiantes que están en sala que deben aceptar la invitación a grupos para el trabajo que se debe desarrollar.
Bien, creo que estamos todos. Sí, parece que sí. Ok. Bien, por ejemplo, Elkin Rojas, ¿me puede decir qué trabajaron? Elkin. Ok. ¿Alguien trabajó con Elkin Rojas? Bueno, parece que no. Entonces, Laura Niña. Laura. ¿Alguien reconoce a Laura? Pues, haber trabajado en sesiones hoy con Laura. Ok. Vivian García, Sí, profe. ¿me cuentas? Bueno, profe, pues con mis compañeros llegamos al acuerdo de que la batería 1 y la batería 2 podemos conectarla en paralelo, sumando así pues las corrientes y no o sea, las potencias para darle, para encender el bombillo 1. Vivian, o sea, esa combinación que propones en paralelo alimenta 100% a la carga y opera la fuente 100%. Pues sí, profe, porque como la tensión es la misma, entonces significa que la lámpara, pues, o el bombillo iluminará al máximo. Y pues eso fue lo que Okay. pensamos. Por eso, la fuente entregaría 1.5, que es lo que necesita la bombilla. Señor, y la tensión es la misma. Ok, o Porque sea pues, que cumple no por, sabe. cumple por potencia, por tensión y por corriente. Sí, señor. Ok. ¿Alguna otra cosa que visualizaran, Vivian? Pues, profe, lo otro que observamos fue que pues no sabíamos cómo hacer, por ejemplo, en el caso de la bombilla 5, ¿sí? Donde tenemos y la bombilla 6 donde tenemos tensión y potencia diferente. Entonces ahí estábamos como un poquito como perdidos. Cuando dice estábamos perdidos, ¿a qué te refieres? ¿A la relación que pudieran existir? Sí, profe, como un método o algo para darle pues luz a esa bombilla, o sea, ¿cómo Si haríamos en pones, ese caso? si pones estos dos dispositivos en serie, ¿qué tensión tendrías? En los extremos de las dos bombillas, de las dos baterías estas puestas en serie. Profe, ahí no sería 3. Sí. Y si tienes 1200 aquí, tienes 1800 milivatios, o sea, tienes 1.2 y tienes 1.8. ¿Cuánto tienes? Creo que en ese caso, como es en serie, se resta, ¿no? Si no estoy mal. La potencia Sí, profe, o no. O se suma de todas maneras. igual se suma. Las potencias siempre se suman en serio en paralelo, Ah, bueno. a menos que pongas más menos, esta batería menos más y esta batería más menos, que Pero igual pues ahí también. no te da los 3 voltios arriba y no te operarían porque estarías conectando los dos elementos fuentes por los mismos bornes, positivo. No se complementarían. ¿Ok? Ok. Pero en este caso se suman, luego te da 3 vatios. 3 y alimentamos la bombilla 5. Ok. La bombilla 6 sí definitivamente ni los No arreglos se que hay puede. aquí no dan sino 4.5. ¿Sí? Ah, listo, profe. Ok, gracias, bien. Profesor, una pregunta, Sí, señor, ¿cómo no? pero no se supone que a conectar, digamos, la batería 2 y la batería 3 en serie se trabajaría con la corriente mínima. Ah, sí, tiene razón. Entonces la potencia entregada, o sea, tiene condición nominal de 3 vatios, ¿sí? Pero la corriente que pasaría por esta sería 800, ¿sí? O sea, serían 800 miliamperios por 3 vatios y esa sería la capacidad máxima entregada. Pero lo decía por condiciones nominales. O sea, si usted
lo mira por condiciones nominales, esta le daría 3. Pero al conectarse en serie, pues obviamente no se suman estas dos corrientes. Que yo creo que eso tal vez fue lo que confundió a Vivian, especulo. Pero bueno, porque obviamente se puede, en este caso, dependiendo cómo las ubique, mejor dicho, en esencia, si hiciésemos la combinación de estas dos en serie, tendríamos 800 miliamperios multiplicados por 1.5 y eso terminaría dando 1.2 milivatios entregados. Obviamente, esto tiene la falencia de 1800, o sea, esta sería por la combinación. Pero es que no es 1.5 sino 3, perdón. Serían 2.4 watts, profesor. La condición de operación sería 2.4. ¿Ok? O sea, profe, una pregunta, o sea, ¿no satisface el 100%? No, no satisface 100% y agradezco por la precisión porque podía haber quedado una sensación equívoca y pues la verdad, yo puedo elegir esto porque tiene nominalmente 3 vatios. La combinación de estos dos de forma nominal y pues me permite aclarar el concepto de términos nominales y términos de operación, que es muy importante tenerlo en cuenta. Por condiciones nominales, tiene 3. Al combinar esto, tendría 3 vatios. Pero por condiciones de operación, la corriente mínima es la que impera en el arreglo serie. Luego, no se trata de que sume 8 con 1.2, 800 con 1200. No es la condición incorriente. En serie, los elementos tendrían la misma corriente. Esta batería limita la capacidad de energética a entregar, porque es la corriente mínima. En este caso puntual, esta batería 3, la condición de operación sería 1.5 a 800 miliamperios. Entonces, fíjese que la batería 2 le impone la capacidad de entregar. Esta batería operaría al 100%, o sea, ella entrega los 1200 milivatios que necesita. Y esta no estaría a su máxima capacidad porque la corriente que permite el arreglo de los dos elementos en serie es 800 miliamperios. Luego esta entregaría los 1200 milivatios. Estaría entregando 2.4 vatios a una tensión de 3 voltios. No es 100%, pero es una condición donde carece de 600 milivatios, pero operaría. ¿Ok? Bien, importante que haya precisión. Ahora, importante darse cuenta que a pesar de que yo elija por condiciones nominales, condiciones operativas, pues dependiendo cómo los interconecte, por ejemplo, cuando Vivian propone que estos dos alimenten a este, las está colocando en paralelo. ¿Ve? Y en paralelo, pues está sumando las potencias, pero también estaría sumando la corriente para satisfacer el requerimiento de este. ¿Ve? Si pusiera estos dos en serie, tendría 3 voltios. Si usted pensara alimentar esto con 3 voltios, pues en este caso estas dos están restringidas a que esta entrega 300 y esta también entregaría 300, entregaría 600. Luego esta combinación de arreglos de la batería 1 y 2 para la bombilla 5 es más, la fuerza eléctrica o la energía no es suficiente para darle una satisfacción operativa a esto. ¿Ok? Bien. Me dirán si hay alguna precisión por hacer. Gracias por la precisión o la apreciación hecha a la condición de operación. Pues obviamente era necesario hacerlo. ¿Alguna pregunta, Dayana? Sí, profe, ¿a partir de cuánto podemos decir que ya está entregando una potencia que pueda satisfacer a la bombilla? ¿Sí me va a entender? Sí, yo te entiendo. En ese caso puntual, depende de si es una bombilla incandescente
o una bombilla que utilice algún halógeno o algún gas, lo que te determina la eficiencia lumínica. ¿Sí? Pero si se trata de analizar si enciende, si es operativa, pues puede ser operativa. Si la fuerza eléctrica es constante, puede ser operativa incluso un 20 o un 30%. Pero cuando ya lo particularizas, dependiendo del tipo de dispositivo, y lo digo porque dependiendo de la máquina que se utilice, en algunos casos, en el 80%, ya la máquina incluso se detiene. ¿Ve? Hay máquinas que necesitan operar en un rango superior del 90-95. Entonces, solo por condiciones de potencia o solo por condiciones de tensión uno pudiera decir, bueno, recibe tanta energía. Esa energía corresponde al 30 o al 40 o al 50 o al 70, al 80, al 90%. ¿Es funcional? Ya ahí sí depende del equipo y de lo que yo pretenda hacer con el equipo. Cuando digo es funcional es opero, ya depende de las particularidades del equipo. Entonces ya hay que mirar otras características complementarias, porque ¿a qué me refiero? Es un molino, un triturador, un molino, un fragmentador. ¿Ve? Pues tiene que tener un par mecánico mínimo que lo haga operativo, que una vez esté por cercano o por debajo de ese par mecánico mínimo, pues se obstruye y se para. ¿Ve? Entonces hay un punto en el cual la máquina se frena por condiciones de operación, si lo decimos en el caso del molino. En otros casos, por ejemplo, una templadora, pues una templadora normalmente funciona con una fuerza eléctrica mínima para poder precisamente templar, dependiendo de lo que templemos también. ¿Eh? Entonces ya ahí hay puntos particulares, pero en este punto, por ejemplo, si esto recibe 2400, ¿sí? Pues la relación que uno hace en ese caso es que está recibiendo el 80% de la energía. Si estoy utilizando este bombillo para desplazarme de un punto a otro, con el 80% de la capacidad lumínica, puedo moverme. Pero si voy a hacer un trabajo muy detallado, ¿sí? En el cual implique una capacidad lumínica por encima del 90%, pues tengo deficiencias lumínicas, lo que quiere decir que la precisión que voy a obtener, el resultado de la precisión obtenida, no va a ser la mejor. Entonces, termina siendo relativo y particular al equipo y a la necesidad del equipo. ¿Soy claro? Sí, profe. Ok. Bien, jóvenes, no sé si haya otra pregunta. Profe, ¿y si la potencia es mayor que La, la poten- que, es la de la fuente es mayor sí que señor, que la cuando del, cuando la potencia es mayor de la fuente, cuando la fuente tiene mayor potencia, la fuente le entrega lo que la carga necesita. Tú puedes tener señor. Se disminuiría la corriente, ¿cierto? Sí, se ajusta la corriente porque la diferencia de potencial es constante, ¿sí? Y ahí a la corriente es la que se ajusta. Entonces la corriente de la fuente no es la corriente máxima, es una corriente de operación que estaría por debajo. Cuando se trata de fuentes así, pues obviamente hay que hacer combinaciones de elementos para tratar de explotarlos al máximo, ¿sí? Que es lo que normalmente se Pero hace. no dañaría el elemento. No, porque el elemento, precisamente la corriente de operación de la fuente, es la corriente nominal de la carga, la máxima. ¿Sí? Mientras yo le aplique la fuerza, la diferencia de tensión que ella necesita, la transferencia de energía que ocurre ahí es la transferencia de la carga, lo que necesita la carga. Entonces, por ejemplo, la fuente tiene una capacidad de entregar 10 vatios y usted le pone una carga que solo soporta 5 vatios. ¿Cuánto le entrega la fuente? 5 vatios. ¿A qué porcentaje está trabajando la fuente? Al 50%. ¿Ve? Eso quiere decir que si pone otra carga en paralelo con unas condiciones similares, puede soportar 2. Si pone 2 de esas cargas en serie, pues obviamente inicialmente uno pensaría va a entregar 10,
Todo depende de la circulación de la corriente. Y la corriente corresponde a la mitad de la capacidad de la fuente. Entonces la fuente entregará la mitad. ¿Hago más ineficiente el uso de esos elementos de las dos bombillas puestas en serie así? Sí. O sea, solo se dañaría porque el voltaje es muy alto. Se daña por voltaje muy alto o por corriente muy alta. Cuando usted supera, por ejemplo, este dispositivo dice que tiene 1 amperio. Si yo le aplico 1.5 y 2 amperios, lo rompo. Claro. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a obligar los 2 amperios? Porque tengo que obligarlos. ¿Ve? Porque si yo la conecto, por ejemplo, al arreglo que dice Vivian, estas dos, pues estas dos le suministran el amperio que necesita. ¿Ve? Si la conecto entre estas dos, ¿ve? Dos en paralelo, ¿qué corriente le entregan las dos? Pues esta le entrega los 800 y esta le entrega lo que le falta, 200. ¿Ve? Esa puede ser la relación. ¿Esta se subutiliza? Sí, pero la carga es la que la impone la condición a la fuente. Entonces, ponerle 2 amperios a esto es forzar 2 amperios. Y forzar 2 amperios es hacer un arreglo en el cual la fuente se obliga. Entonces sería una fuente de corriente, no una fuente de tensión. Una fuente de corriente aplicándole 2 amperios porque lo estoy obligando. Y la rompo. La rompo cuando le aplico 3 voltios. ¿Sí? ¿Puede recibir 1.05 amperios? Sí. Sin dañarse, el fabricante le dirá cuál es el rango máximo o menos. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, una pregunta yo. ¿Y esos arreglos serían que colocando una resistencia? ¿A qué se refiere, Joan? Profe, si usted estaba diciendo que tendríamos que hacer un arreglo en el circuito que está en serie, entonces antes de llegar a por decir, a la bombilla, ¿le colocaría una resistencia o no entendí? Espéreme, Johan. Yo puedo poner 2 elementos puestos en serie. O sea, si esto tiene 3 vatios, ¿sí? Si esto tiene 3 vatios, yo perfectamente pudiera colocar en serie elementos. Por ejemplo, coloco este y coloco este. ¿Ven? En serie. Si coloco estos dos en serie, necesito 6 voltios entregados que estos se lo puedan entregar. O sea, estas dos las pongo en serie. ¿Ok? Pero esto necesitaría 1 amperio. Esto necesita más de 1 amperio. Si estas dos operasen en serie, tendrían que trabajar con este amperio. Este no puede recibir la corriente total porque está conectado en serie con este. Y como esto está alimentando esto y esto tiene 800 miliamperios, pues obviamente este no recibe el amperio que necesita. ¿Ve? Como este solo entrega 800, pues este entrega 1200 y este entrega los 1200. ¿Ve? Puestos en serie estos dos con relación a estos dos. Este recibe 800, luego no consume 1.5 y este recibe 800 miliamperios, luego este tampoco consume 1.8, los 3 vatios, perdón. ¿Sí? Solo recibe 800. O sea que esto consume la relación de 1.5 por 800 y esto consume la relación de 1.5 por 800. ¿Sí? Ahora, la potencia sería 2400 y eso sería lo que entregan las dos fuentes. En ese caso puntual, las dos fuentes le ponen la condición operativa a esto, haciendo que esto sea ineficiente. Por eso las cargas, en nuestro caso particular, no se conectan en serie porque se hacen ineficientes. ¿Ok? Si quieren, modelen 2 elementos en serie, 2 elementos en serie y se darán cuenta que la fuente entrega 2400 y que esto opera con 2400. Las condiciones nominales de esto quiere decir que esto puede recibir 1.5 pero solo recibe 800 miliamperios y esto recibe 1.5
pero solo 800 miliamperios. ¿Alguien iba a preguntar algo antes de irnos? Porque ya se nos agotó el tiempo. Yo, profe. O sea que si en estos momentos yo voy a una ferretería, consigo una batería de 2 amperios y una bombilla que soporta 1 amperio y conecto solo con dos cables, tanto positivo, positivo con negativo y negativo, la daño. La bombilla, Sí, señor. si la fuente es de corriente, la variable que entrega constante es corriente, sí. Pero si compra una pila de 1.5, 2 amperios, pues ella entrega 1.5, 1 amperio a la carga que usted conecta. O sea que depende de cómo es la fuente y si la fuente entrega únicamente esa corriente, pues ya tocaría implementar el uso, como decía el compañero, de resistencias. Sí, habría que limitar la corriente con resistencias, pero las fuentes de corriente son fuentes muy particulares. No es una fuente que usted vaya a la tienda y diga, dame una fuente de corriente de 50 amperios. Son muy puntuales, muy particulares. Son fuentes, son elementos que prácticamente se utilizan para soldar, ¿sí? Y pues obviamente ahí sí hay una diferencia. Lo podemos retomar el viernes, jóvenes, porque se me agotó el tiempo. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda, pero es Listo. respecto al trabajo. Es que usted nos habla de una guía de implementación sugerida y pues yo no sé eso. María Jimena, tuviste que haber recibido un correo electrónico tú y tus compañeros con un enlace de Dropbox donde está la guía Mm, recomendada. ¿Listo? ok, profe, gracias. Bueno, jóvenes, buen día, que estén bien. Listo, profe, igualmente, gracias. Hasta luego.